complicado o no está complicado? Empecemos por el primero, no está complicado. Asintomático, ¿está bien? ¿Es correcto lo que dice tu compañero? ¿Qué cree? ¿O da algún síntoma típico que yo me pueda dar cuenta de que el paciente tiene quiste de virus? No hay. No hay. La mayoría son asintomáticos. La mayoría son asintomáticos. Entonces, cuando yo hablo de la clínica, mientras el quiste no se complique, ¿sí?, es asintomático. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Lamentablemente, clínicamente no lo podría hacer. Lo único que me queda es ayudarme con métodos de diagnóstico. Si no, no puedo. Vea que es asintomático. Y generalmente los métodos de diagnóstico son hallazgos ocasionales en los pacientes asintomáticos. ¿Sí? Y si llega a tener síntomas, ¿qué síntoma puede tener? Puede tener un absceso, o sea, va a tener toda la clínica de un absceso, va a tener fiebre, va a tener todo lo que estábamos hablando. Otra cosa puede tener, que ustedes estaban hablando, puede tener ictericia, puede producir una colangitis por compresión, ¿no? Entonces puede obstruir el coledo por la vía biliar, ¿sí? Entonces puede llegar a producir otro tipo de cuadros. ¿Qué otra cosa puede producir? Dolor es importante. El dolor es importante. ¿Por qué? ¿Por qué produciría dolor? Hemos hablado de distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, si no distiende la cápsula de Gleason, no le va a molestar. Por eso son asintomáticos. Para que ya el paciente venga con dolor, cuando un paciente viene con dolor en hipocondrio derecho, ¿ya?, y yo pueda sospechar que tiene un quiste diabético, probablemente ya es grande. Es excepcional, muy difícil pensar que un quiste chiquitito produzca dolor. Son grandes, ¿ya? ¿Y qué complicación puede tener aparte de abscedarse, poder producir ictericia? ¿Alguna otra complicación puede producir? Náuseas, vómitos, puede llegar a como cualquier cosa, pero hay otra cosa que puede producir un quiste. Una fístula, ¿cierto? Puede producir fístulas. Entonces, lo que tú estabas hablando, vómica, es cierto. Si va más en el segmento 7 u 8, agarra, se pega al diafragma, invade el diafragma, llega al pulmón y puede producir una vómica. Vómica podría ser una complicación importante, una fístula de este quiste hacia el pulmón, correcto. Una puede ser. ¿Qué otra complicación importante y más frecuente que la vómica se puede reventar? Puede producir una peritonitis, se revienta, ¿ya? Hemos tenido nosotros una paciente que tenía un quiste grande, no estaba reventado y de casualidad le cae un pelotazo justo en esa zona y le ha reventado el quiste y le ha producido una peritonitis hidatídica. Y nosotros vemos en un quiste vivo la cantidad de escoles que hay, nos imaginamos todo lo que puede diseminar, es enorme, que disemina y puede producir una multitud de quistes, todo lleno de quistes, todo el abdomen. Y a veces es difícil. Una fecha hemos sacado de un paciente 10 litros de su quiste, de su abdomen, porque se había reventado. Obviamente el paciente vino y puede venir en esas condiciones caquético, en mal estado, con dificultad respiratoria, parecía que tuviese asitis, y cuando lo abrimos hemos llenado los baldes de quiste lleno. Cuando se revienta y se disemina, estos quistes se comportan a veces como un tumor, o sea, como un tumor maligno. ¿Por qué? Porque no hay forma de extraer todos los quistes. O sea, los sacas y en poco tiempo regresan otra vez con quistes. Los sacas de esos quistes y regresan con quistes. Y es difícil. Ni el tratamiento médico, ni el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes a veces funciona al 100%. Lo primero que tiene que hacer uno es salvar la vida del paciente cuando llega a ese extremo, ¿no? de tener esa cantidad, porque son pacientes en muy mal estado general, muchas veces los operos se mueren. O sea, puede llegar a matar este tipo, sí, cuando llega a esos extremos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado y saber que en nuestro medio es frecuente. Yo recuerdo a ese paciente, lo hemos operado 10 horas, fue la primera vez que operé tanto tiempo. Entré a las 8 de la mañana y salí 5 de la tarde casi. De estar operando, y cada vez que metías la mano sacabas un quiste, y sacabas otro, ya no sabías, ya no metan la mano, ya estamos cansados, cada vez que metías, doctor, acá hay uno, saca ese, a ver, otro, y así.
Había un momento en que ya no había forma. Y fue el mismo paciente que operamos, que sacamos 10 litros, sobrevivió, pero a los 2 años regresó con una diseminación abdominal importante, no estaba reventado, entonces lo volvimos a operar, ya esta vez lo volví a operar yo también, y ahí es lo que me demoré 10 horas sacando quistes, no había lugar donde no había, en el diafragma, en el parieto cólico, en peritoneo, o sea, donde había de distintos tamaños. Los chiquititos los cauterizábamos, los grandes los sacábamos, pero había de todos también. Nos hemos recontra cansado los quistes, así es el esto. Entonces, dentro del diagnóstico clínico va a ser uno, después exámenes. ¿Y qué exámenes voy a pedir? Tú estabas hablando de ecografía. La ecografía es, ya hemos dicho, para hígado y para vesícula, todo es el examen ideal, ¿no es cierto? Nos va a dar el tamaño. Y la ventaja de la ecografía, que hoy hay una clasificación ecográfica, que en su momento lo hizo Garvey y todavía se sigue usando. ¿Ya? La clasificación de Garvey, que ahora lo vamos a ver. ¿No? Entonces, clínico, ya hemos dicho, la mayoría asintomáticos, y cuando está complicado puede tener todas esas complicaciones que hemos mencionado. ¿No? Laboratorio, que es el otro, que va a ser importante, sobre todo en pacientes que quiero confirmar, pero para el laboratorio, como está enquistado, muchas veces no hay reacción del organismo y puede salir negativo. Entonces, hay varios métodos. La idea de todos los métodos es buscar el antígeno 5. ¿Sí? El antígeno, que es un tipo de proteína que normalmente el Echinococcus granulosus da y se puede detectar. En algunas zonas hay alguien que da un antígeno 5 similar y es difícil hacer el diagnóstico, que es el Cysticercus, ¿no? Que es otro tipo de parasitosis que no hay en nuestro medio. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Lo que nosotros tenemos que buscar es el arco 5, sí o sí, el antígeno 5 del Echinococcus, ¿no? Que nos deje. El antígeno 5 produce anticuerpos en el hueso, los que pueden detectarse por métodos, hay varios métodos. Inmunoelectroforesis o de doble difusión. La doble difusión era el método más común y más usado hace mucho tiempo. Hoy en día ha sido reemplazado por el Western blot y por el método ELISA. Los dos, el Western blot y el ELISA, buscan ¿ya? El antígeno 5, detectar anticuerpos contra el antígeno 5 para poder decir si hay Echinococcus o no. Entonces, acá, dentro del laboratorio, la inmunoelectroforesis, la doble difusión era la más común, ¿no? La que se usaba, buscando el antígeno 5. Pero hoy en día pueden decir Western blot, que es lo que se usa, y nosotros tenemos en el hospital Western blot, o ELISA. De los dos, el más sensible y el que detecta mejor es el Western blot, ¿sí? Que todavía que lo usamos. Ahora, para el pedido del Western blot les van a dar una hoja. Si ustedes hacen el pedido, que lo hacen en la ELISA, le dan una hoja cuando llegan todos los datos, todo, porque eso es un estudio que ellos hacen, sobre todo estadístico, y por eso necesitan llenar toda una hoja. Siempre hay que pedir. Una forma indirecta de que el paciente tiene una parasitosis, puede ser un parásito, es buscar una eosinofilia en el hemograma, ¿sí? Que es una forma indirecta, porque la eosinofilia no solo nos va a decir que tiene Echinococcus, por ahí tiene oxidros y eso, ahí tiene eosinofilia. Entonces, no, es una forma indirecta. La otra, un poco más directa, sería la doble difusión, ELISA o Western blot, buscando el antígeno 5. ¿Sí? Ese sería el más común. Diagnóstico. Obviamente, por regla, sabiendo de que igual que la tuberculosis abdominal, cuando hablemos, ataca también el pulmón, es obligatorio a todos los pacientes pedirle una radiografía de pulmón. Es obligatorio. ¿Para qué? Para el tratamiento, que ahora cuando hablemos de tratamiento vamos a ver por qué es necesario, ¿no? Radiografía convencional, ¿no? Fíjense, acá veo imágenes, me parecen algodonosas y son quistes hidatídicos pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora vamos a ver cómo se hace el tratamiento. La otra es la ecografía. Y ahí tenemos, ¿no? Una imagen ecográfica. Entonces, desde 1981 todavía Garvey y colaboradores fueron los primeros en hacer las ecografías, en esa época todavía viejas, donde no se veían muy bien y todo, pero ya empezaron a haber estadios para el tratamiento del quiste hidatídico cuando se usaba.
Entonces, Garvey hizo una clasificación que el ecografista o el radiólogo que hace ecografías y sabe, tiene que decirnos qué tipo de Garvey es cuando hace bien su trabajo, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos hablado de ecografías, una de las que hace este tipo de ecografías con informe de Garvey y todo, está la doctora Ugarte, y este doctor que está trabajando ya en sus ecografías ¿cómo se llama? En Sicuani. Hay uno que estaba trabajando en el hospital y se fue para Sicuani, hace muy buenas ecografías. A Pasa, no me acuerdo cómo se llama el padre, pero él también te dice Garvey. Cada vez los jueces que también son buenas ecografías, pero finalmente no te presentan así, pero de acá. Diagnóstico. Obviamente, por regla, sabiendo de que igual que la tuberculosis abdominal, cuando hablemos, ataca también el pulmón, es obligatorio a todos los pacientes pedirle una radiografía de pulmón. Es obligatorio. ¿Para qué? Para el tratamiento, que ahora cuando hablemos de tratamiento vamos a ver por qué es necesario, ¿no? Radiografía convencional, ¿no? Fíjense, acá veo imágenes, me parecen algodonosas y son quistes hidatídicos pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora vamos a ver cómo se hace el tratamiento. La otra es la ecografía. Y ahí tenemos, ¿no? Una imagen, ecografía. Entonces, desde 1981 todavía Garvey y colaboradores fueron los primeros en hacer las ecografías, en esa época todavía viejas, donde no se veían muy bien y todo, pero ya empezaron a haber estadios para el tratamiento del quiste hidatídico cuando se usaba. Entonces, Garvey hizo una clasificación que el ecografista o el radiólogo que hace ecografías y sabe, tiene que decirnos qué tipo de Garvey es cuando hace bien su trabajo, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos hablado de ecografías, una de las que hace este tipo de ecografías con informe de Garvey y todo, está la doctora Ugarte, y este doctor que está trabajando ya en sus ecografías pero de acá, si uno quiere una descripción de quiste hidatídico hepático con todo, la doctora Ugarte te la da completito, todo completo. Incluso hasta te sugiere el tratamiento. Todavía bien, hace muy bien, ¿no? Entonces, el tipo 1 sería una imagen quística unilocular, uno solo, con presencia de algunos casos de arenilla hidatídica en el fondo, ¿no? El tipo 2 es un quiste presenta una membrana flotante, y da el signo de camalote, similar a el signo también ecográfico que se puede dar en pulmón. También en pulmón, en radiografía y en ecografía, el signo de camalote, que es cuando se ve doble membrana, y es como si uno saca el quiste, la parte del líquido se sedimenta y se moviliza. Si uno lo mueve el paciente, ese líquido se puede ir por dentro. Por eso se llama signo de camalote, ¿no? Doble membrana. Y otro, cada membrana está parcialmente desprendida en algunos casos. Ahí vamos a ver, fíjense, este es un quiste, ¿sí? Y hay un poquito de arenilla. Esta imagen va a ser importante, ¿por qué? Porque esto tengo que hacer el diagnóstico diferencial sí o sí con un quiste simple. ¿Y cuál es la diferencia? Este lo tengo que operar y el quiste simple no. Hay que luchar. Estamos hablando del tipo 1 y del tipo 2, ¿no? El tipo 1, acuérdense, es importante, sobre todo ecográficamente, que nos haga diferencia con el quiste simple, porque el quiste simple tiene un tratamiento expectante y este tenía un tratamiento quirúrgico, era diferente. Entonces tengo que hacer la diferencia. Si yo pienso que es un simple y lo dejo, puede crecer y ser un hidatídico, ¿no? En el 2 no tengo mucho problema, porque el 2 ya es el que me da el signo de camalote o la membrana desprendida, que bueno, la imagen lo teníamos, pero después lo vamos a ver. En el grado 3 son imágenes dentro del quiste, es la típica imagen y es la más frecuente y es la más fácil de hacer diagnóstico. Dentro del quiste se ven las múltiples vesículas, las hijas, las nietas, bisnietas y todas las que le podamos poner, lleno de quistes así redonditos. Entonces, ese es el más
común. ¿Sí? Ahora, en el tipo 4, nosotros vemos una imagen heterogénea, donde se ve el quiste, se puede ver una de las vesículas hijas dentro, pero hay una imagen mucho más sucia, más heterogénea, porque toda la arenilla se ve con mejor frecuencia que el tipo 1. Y el tipo 5, el último, que es un quiste calcificado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, ecográficamente, vemos una alteración como si estuviésemos haciendo una ecografía en el hueso. No se puede determinar, entonces el quiste calcificado. ¿Sí? Es importante el calcificado, ¿por qué? Porque el calcificado muchas veces no se hace nada, absolutamente, el tratamiento es nada, no se le da nada, entonces va a ser importante. Entonces, Garvey hizo esa clasificación para poder determinar si es. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer una tomografía. ¿Cuándo está indicada la tomografía? ¿Se pide de rutina a todos los pacientes? Solamente se solicita tomografía en caso de quiste hidatidiforme. ¿Cuándo? Cuando son múltiples los quistes y cuando son quistes grandes y uno sospecha la posibilidad de que pueda tener una comunicación con la vía biliar. ¿Sí? Entonces, la tomografía no es de rutina, no es de rutina. Como hemos visto que la mayoría, 80% de los quistes son únicos, no le pido tomografía, pero cuando son demasiados grandes y veo que está produciéndome, por ejemplo, que está produciendo una ictericia, me puede producir una colangitis, tengo que hacerlo. Entonces, una de ellas es hacer la tomografía solo en esas condiciones. El siguiente paso es pasar a una resonancia magnética o una colangioresonancia, siempre y cuando esté seguro o tenga toda la sospecha de que este quiste, ¿sí?, tiene comunicación con la vía biliar. ¿Por qué va a ser importante para la intervención quirúrgica? ¿Sí? Entonces, primer estudio, ecografía. Después del laboratorio, obviamente, ecografía, tomografía en casos seleccionados y resonancia magnética en casos seleccionados. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que le he pedido todo, le tengo que plantear al paciente el tratamiento. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser médico y quirúrgico. Y es exactamente el mismo tamaño que nosotros vamos a tomar cuando hemos hablado de absceso. El límite era 5 centímetros. Si los quistes son mayores de 5 centímetros, el tratamiento va a ser quirúrgico y médico, o sea, asociado, las dos cosas. Pero si el tratamiento es menos de 5 centímetros, solamente en muchos de los pacientes funciona el tratamiento médico, si tiene el quiste menos de 5 centímetros. Entonces, límite 5 centímetros. Más de 5 centímetros, tratamiento médico y quirúrgico. Menos de 5 centímetros, solamente médico en la mayoría de los casos. En algunos fracasa y hay que asociarlo al tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de tratamiento se hace dentro del médico? Dentro del tratamiento médico, yo tengo, de todos los estudios que se han hecho, 2 medicamentos a usar. Uno es los imidazoles, y dentro de los imidazoles, el que mejor respuesta tiene es el albendazol. ¿Sí? El albendazol a dosis de 15 miligramos por kilo de peso por día, divididos, para lo que es hepático, 28 días de tratamiento médico con 7 a 14 días de descanso. En total tengo que hacer 3 ciclos. O sea, hago un mes, 28 días, descanso una semana o 15 días, vuelvo a hacer otro esquema de 28 días, descanso igual una semana o 15 días y vuelvo a hacer otro tratamiento de 28. 3 ciclos. No 3 meses, sino 3 ciclos. ¿Sí? Con descansos de una semana a 2 semanas. Obligatorio. ¿Por qué tengo que descansar? Porque el albendazol es hepatotóxico y puede llegar a producir hasta una hepatitis, ¿sí? E incluso como complicación de la hepatitis hasta una cirrosis. Entonces tengo que tener cuidado, ¿sí? Entonces yo le hago el tratamiento, 28 días, le pido su laboratorio, sus enzimas hepáticas, o sea, sus transaminas, todo está bien, la bilirrubina está bien, continúo con mi tratamiento otros 28 días, descanso y otros 28.
Lo ideal antes del tratamiento quirúrgico, ¿sí?, es que por lo menos se haya hecho 2 ciclos de tratamiento, lo mínimo, lo ideal. O lo mejor obviamente es que complete sus 3 ciclos para operarse, pero lo mínimo que puedo hacer es que por lo menos 2 ciclos lo haga, ¿sí?, para poder operar. Entonces uno era el albendazol. ¿Cuál es el otro? El praziquantel. ¿Cuál es el problema? Los estudios usados entre albendazol y praziquantel han demostrado que para hidatidosis enquistada, o sea, para los quistes, el albendazol tiene una concentración dentro del quiste y puede matar al quiste entre un 40 y 60%. No llega más. Y no hay nada en el mercado que llegue al 100%. ¿Sí? No hay nada en el mercado. 40 a 60%, poquito. El praziquantel ha demostrado 35% a menos para las formas enquistadas. Entonces uno dice, ¿y si el praziquantel para qué lo uso? Para las formas libres, o sea, cuando el quiste está, cuando los escólex están libres, el mejor escolicida de los dos es el praziquantel. ¿Se entiende? O sea, dentro del quiste hay escólex, pero no le puedo hacer nada con el praziquantel. Tendría que liberarlos. ¿Cuándo los libero? Durante la cirugía. Entonces, una vez que el paciente, yo estoy operando, lo mejor sería, en el momento de la operación, usar praziquantel. O sea, yo le doy praziquantel ahora, lo llevas a la operación y lo opero. La ventaja de praziquantel es que se da una dosis por semana. Entonces, de esa semana me dura y me ayuda para todos los escólex que se me han escapado durante la operación en un quiste vivo. ¿Se entiende? Entonces, el praziquantel es el mejor escolicida para escólex libres, pero no supera al albendazol para los enquistados. El albendazol es el mejor para los enquistados. Para los libres, praziquantel. ¿Se entiende? Listo. ¿No? Entonces, uso lo mejor albendazol. ¿Y por qué quería hablar del tema pulmonar? Porque el problema del tema pulmonar es que cuando uno tiene un quiste pulmonar no se hace tratamiento médico, sino de frente se hace tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico con albendazol te lo vuelve frágil el quiste, y cuando es pulmonar, ese quiste se puede romper espontáneamente y el paciente puede incluso asfixiarse con una vómica. Y para la cirugía no me va a servir, porque en el momento que lo opere, esas paredes del quiste van a ser muy frágiles y no voy a poder cerrarlo y me va a producir mucha fístula bronquial y muchos problemas. Entonces, cuando un paciente tiene un quiste hidatídico pulmonar y hepático, no le hago tratamiento médico, soluciono el problema pulmonar y una vez que se ha solucionado el problema pulmonar, soluciono el problema hepático. Primero, ¿cómo? Haciendo mi tratamiento médico como corresponde, o sea, lo opero del pulmón y ni bien lo opero, le doy tratamiento médico. Espero mis 2 ciclos y luego opero la parte hepática. Eso es lo mejor. No se puede operar conjuntamente, aunque mucha gente lo opera conjuntamente. No es lo ideal. No es lo mejor para el paciente. ¿Sí? Si tiene problema pulmonar, ¿qué hay que hacer? Opérenlo. Se opera y una vez operado le dan su albendazol, o mejor sería el praziquantel porque es para quistes o no sea escólex libres. Si no tiene, albendazol. Y después se soluciona el problema hepático. ¿Sí? ¿Se entiende? El tratamiento quirúrgico puede ser cirugía abierta o puede ser cirugía laparoscópica. ¿Sí? Las punción percutánea no ha demostrado en todos los estudios, que también se puede hacer punción percutánea, pero no ha demostrado que es mejor que la parte quirúrgica. ¿Sí? Y para la cirugía, durante la cirugía, cuando yo opero para disminuir en quistes vivos, que yo no he hecho un tratamiento adecuado con albendazol, tengo que usar escolicidas dentro del quiste en el momento de operar. O sea, abro el quiste, le pongo escolicidas, una de ellas es las soluciones hipertónicas, ¿no?, de cloruro, ¿no?, o hipersodio al 33% como mínimo, hipersodio al 33%. Nosotros lo llamamos salmueras. Preparamos una solución en farmacia que tenga bastante concentración de sangre.
Eso es uno de los mejores escolicidas para en el momento de la operación. Entonces nosotros agarramos, le ponemos eso y esperamos unos 10 minutitos para que lo mate, ¿no? Y ahora lo que estamos usando es el isodine, pero el isodine no es mejor escolicida que las soluciones salinas. La solución salina, como mínimo al 33%, 40%, 60% se prepara, son mucho mejores escolicidas que el isodine. El isodine prácticamente ha demostrado que como escolicida es casi nada, no sirve mucho, y aunque lo estábamos usando muy frecuentemente, ¿no? Entonces, como escolicida mejor son las soluciones salinas, ¿no? Que es lo que se usa. En el momento de la cirugía se vacía el quiste, se saca todo el quiste y obviamente se deja un drenaje dentro de esto. Y si tiene fístula biliar, porque lo he estudiado antes, se cierra la fístula en plena intervención quirúrgica. Eso es lo que normalmente hacemos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Las imágenes